Está en la cabina de RPP el embajador en situación de retiro, Juan Álvarez Vita, conocido por su versación en Derecho Internacional y Derecho Internacional Humanitario. Queremos preguntarle cómo ha reaccionado él ante la sesión que hubo ayer, que tuvo lugar ayer en el Consejo Permanente de la OEA, que sesionó, entre otras cosas, para escuchar al canciller peruano Hugo de Sela, que fue a solicitar que se modifique y se precise algunos de los términos de la Convención de Caracas que rigen el derecho de asilo. Explíquenos usted cómo vio esta sesión, qué es lo que el público debe retener. Sí, muy buenos días. Ante todo, muchísimas gracias bienvenido. por esta invitación a dialogar un poco sobre este tema que hoy día concita la atención, no solamente del Perú, sino de los países los que tienen principalmente instituida y reconocida la institución del asilo diplomático, ¿no? Yo estuve escuchando ayer con toda atención no solamente la exposición que hizo el canciller, sino además las intervenciones de los otros representantes ante el Consejo Permanente de la OEA, que se reunió de manera extraordinaria, ¿no?, para abordar precisamente este tema. Y hay algunas cosas que yo creo que son importantes para apreciar en su conjunto. Se le dio al Perú 15 minutos para su exposición. Y para los otros representantes, aparte de México, que tuvo también un tiempo similar, para los otros representantes 3 minutos. Entonces, en 3 minutos no es mucho lo que se puede decir. Yo estuve midiendo también si exactamente cumplían con ese tiempo, y realmente fue así, porque al que se excedía inmediatamente le suprimían el uso del micrófono, ¿no? Ahora, hay algunas cosas interesantes en este tema. Diría yo, la OEA está conformada por representantes de los Estados americanos. No intervienen países extracontinentales. Cuando la OEA surgió, la situación era completamente diferente a la actual. Era principalmente Estados Unidos y los países de América Latina, Hispanoamérica prácticamente. Tan así es que el idioma dominante era el español. Pero con la independencia de muchas posesiones europeas que había en el Caribe, el número de países ha aumentado enormemente. Y entonces tenemos que considerar que cada país, que a veces está poblado por 25,000 personas, ¿no?, tiene derecho a un voto, igual que cualquier otro país. Entonces, aquí en el debate que ha habido ayer, teníamos que considerar desde un punto de vista de realismo jurídico. Es un tema que interesa solamente a los países que tienen establecido el derecho de asilo. No lo tiene Estados Unidos, no lo tiene el Canadá, no lo tienen los países anglófonos y francófonos del Caribe, ¿no? Entonces, es una institución propia de América Latina, de los países hispanoamericanos y de Brasil. Ahora, con lo que nos está explicando, de alguna manera nos quiere decir que esta propuesta que ha presentado en este contexto y ante este foro, digamos, puede no tener tanto resultado realmente para una modificación efectiva o para una reconsideración de lo establecido sobre el asilo diplomático en la Convención de Caracas. Bueno, los países que realmente, aquí hay una ambigüedad, sí, porque la Convención de Caracas sobre asilo se hizo dentro del marco de la OEA. Entonces, ayer podían participar todos los países de la OEA, incluso aquellos que no suscribieran, claro, que no fueran parte de la convención, por eso les pregunto. Entonces, bueno, se esperaba que la mayoría de los países fueran hispanohablantes, ¿no? Y portugués, lengua portuguesa, pero de Brasil, ¿no? Entonces, yo personalmente, cuando supe esto, que estoy siguiendo con bastante atención por muchísimas razones,
Yo dije, del Caribe no van a participar, mayormente es algo extraño, no una institución ajena a su tradición jurídica. Pero intervino el representante de Antigua y Barbuda, ¿no? Pero hizo una serie de declaraciones de tipo general, de respeto a la legalidad, al derecho internacional, el respeto a los derechos humanos, etc., que ha sido prácticamente el denominador común de las intervenciones que hubo ayer en el Consejo Permanente de la OEA. Ahora, Estados Unidos, que no forma parte del sistema del asilo, sí intervino para resaltar también su vocación por el respeto al derecho internacional e hizo hincapié en la necesidad de que se mantenga la inviolabilidad de las embajadas, ¿no? Pero aparte de eso, la mayoría de las intervenciones fueron de carácter muy genérico. Como que nadie quiere comprometerse por ahora mucho con el tema. Bueno, eso es normal, ¿no? Que no quieran tomar... Bueno, pero el señor de Cela dijo que había consultado con varios cancilleres sobre el tema, había preparado esta reunión como corresponde, y que algunos de ellos habían recomendado lo que decía Mávila Huertas, que se solicite una opinión del Comité Jurídico Interamericano. Así es. Eso lo anunció también el canciller Hugo de Cela ayer. Me parece a mí que es procedente, porque ese Comité Jurídico Interamericano debe orientar también desde el punto de vista jurídico, no político, ¿no?, a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es dilatar el tiempo también, ¿no? Sí. En ese sentido, la intervención mexicana fue, digamos, una intervención más política, es decir, que no tenía absolutamente nada que hacer. En este tema hay pues una parte política netamente y otra parte que es estrictamente jurídica. Y ahí es en donde puede venir el desconcierto de mucha gente que no está habituada a este manejo internacional, ¿no? Y a la forma como funcionan los organismos internacionales, ¿no? Que a veces el que sigue una de estas reuniones y no tiene una práctica y una preparación, están hablando de como se dice en castellano, de la inmortalidad del cangrejo, ¿no? Claro, y de qué manera esta presentación, concretamente, me pongo en el lugar de quienes seguían la presentación del canciller, decían puede alterar la situación en la que se encuentra Betsy Chávez hoy en la Embajada de México. Bueno, el Perú ha sido muy claro, no ha dicho que no va a otorgar el salvoconducto, sino que tiene que reflexionar, estudiar, porque también es avalar en cierta forma una violación al artículo 9 de la Convención de Caracas, ¿no? Porque México en ningún momento requirió a Perú saber cuál era la situación jurídica o escuchar. No es que obligatoriamente se tome en cuenta la opinión del Estado oscilante, en este caso el Perú, sino tiene que haber algunos contactos, por lo menos informales, pero aquí lo que hubo fue directamente, se ha concedido el asilo y punto. Es difícil que hayan contactos informales cuando no hay relaciones diplomáticas, ¿no? Bueno, estamos hablando de la etapa inmediata anterior a la ruptura, ¿no? O sea que sí había, digamos, eso, pero todos sabemos que las rupturas de relaciones diplomáticas vienen a ser pues una manera de protestar por muchísimas razones. En este caso, pues el Perú tenía también muchísimos motivos para proceder a esa ruptura de relaciones, pero esto no significa que las relaciones y las consultas continúen, ¿no? Bueno, esperemos que continúen y que den resultados para que no haya este elemento que distraiga la atención pública por una parte y que profundice la ruptura entre México y Perú, que no le conviene a nadie. Ahora, solamente tenía una duda, porque ayer durante una entrevista con el ex embajador ante la OEA, el señor Forsyth, decía que había un plazo perentorio para otorgarle el salvoconducto a la señora Betsy Chávez.
¿Existe un plazo establecido? Sí, hay un artículo de la Convención donde dice que debe ser otorgado el salvoconducto, sí. Pero sin plazo definido. No establece, pero señala que debe ser a la brevedad posible, ¿no? Correcto. Muy bien. Muchas Ahora gracias. lo que hemos visto ayer, yo creo que la presentación que hizo el canciller de Perú se ajusta a derecho y a la posición que tradicionalmente se ha tenido, ¿no? Aquí estamos ante un hecho completamente inédito, porque nunca se ha presentado una situación de este tipo, ¿no? De una violación de un artículo que también condiciona al otro. Nadine Heredia no fue también el caso. Lo de Nadine Heredia con Brasil, ¿no fue el caso igual? Yo encuentro mucha similitud en ese caso, ¿no? Muy bien, embajador Álvarez Vita, muchas gracias por estar acá con nosotros y por aclararnos sobre este tema que, como dice usted, tiene aspectos jurídicos complicados y una práctica de la OEA que hay que saber interpretar. Seguiremos contando con usted según evolucione esta situación. Son las 9:50, tenemos que ir a una pausa y retomamos el segmento final, Mávila de Ampla.